digamos así, que echamos una vuelta atrás frente a lo que nos ha enseñado Verges. Al comienzo de las medidas de Romano, Toledo, 1596, de Sagredo, que es un tratado, diálogo, como sabéis, hay una notación muy particular. Los dos interlocutores, el pintor León Picardo y Tampeso, el mismo Sagredo, se encuentran y un sepulcro que Tampeso está haciendo, es un sepulcro de ordenanza a la romano, como se decía en España. Picardo comenta, bien podría pasar por letabro y aún sería mejor empleado. En esta frase nos ocurre reconocer una intención, digamos, instrumental. Poner manifiesto por parte de Sagredo, que quiere ser el divulgador, sino el patrocinador de esa nueva manera, el hecho que esa no tiene, de alguna forma, incompatibilidades con las prácticas artísticas y con los tipos artísticos que se han afirmado ya desde mucho tiempo en España. Como es conocido, a la origen, hay el fenómeno de los sepulcros realizado en Italia y traído a España en los primeros 20 años del siglo XVI, desde el de Fancelli, de sepulcro de Diego Hurtado de Mendoza, de la primera década, hasta lo del taller genovés que llega de los Riveras, de los marqueses de Tarifa, en el 20. Ese fenómeno, digamos, ha sido aquel a partir del cual historiadores como Fernando Marías y como Manfredo Tafuri, ya desde hace más de 25 años, llamaron la atención sobre el tema de las relaciones entre centro y periferia. En contra de una visión, digamos, demasiado lineal, que hay un centro Italia que nunca ha existido, en otra época se llamaba centro Roma y no Italia, y por lo contrario, mirando a la complejidad de relaciones entre lo que en realidad fueron centros y periferias en la misma península. El tipo, como conocéis, es el tipo ad arcosolio que se desarrolla a lo largo del siglo XV y del que dan la versión más puestas al día esos escultores. Pero, al mismo tiempo, este tipo se encuentra desarrollado en un esquema a la antigua, pero con detalles, las columnillas muy delgadas, a la moderna, tan en Venecia, en ejemplo de la tumba del doge Pietro Mocenigo, de Pietro Lombardo, como en Roma, en este producto de talleres que se encuentran de Mino da Fiesole y de Breño, donde los nichos están enclavados en las pilastras a la antigua y el tímpano, digamos, está deformado también a la moderna. ¿Y eso por qué? Porque Venecia, como Roma, frente al desarrollo de la manera a la antigua, en el siglo XV son periferia. Los centros son Florencia, son Mantova, Urbino y hasta la Milán de Ludovico el Moro. Similmente, soluciones triunfales como el coro lapideo de la iglesia de Frari, también de Pietro Lombardo, en Venecia, y al mismo tiempo, quizá su proyecto de Andrea Sansovino, la tumba del gran cardenal Mendoza en la Catedral de Toledo, a comienzo de la centuria, son soluciones a un problema. Marcar como pasaje, en el caso del sepulcro Mendoza casi como un umbral, espacios particulares de iglesias preexistentes y hecha a la moderna.
un tema y un tipo de problema que sigue presente en las vicendas artísticas del 500 europeo, más allá del siglo XVI, en la Europa de la época. Y al mismo tiempo, no hay que olvidar que son artistas españoles, precisamente Ordóñez y Siloé, que en la Nápoles de la segunda década del siglo XVI actúan de embajadores culturales y portadores tan de la más tardía lección arquitectónica de un Giuliano da Sangallo como de las más recientes novedades de la Sistina de Miguel Ángel. Nada más que 3 ejemplos, pero la lista sería mucho más larga, desde lo pseudo-bramantino identificado con Pedro Fernández hasta el Juan Bautista de Toledo, que tras la muerte de Miguel Ángel, los que trabajan en la fábrica dicen: tenemos que librarnos de este español, porque su capacidad organizativa, digamos, no estaba gradita a los que ad usum fabricae enriquecían sus bolsillos. Ciertas costumbres son muy antiguas, como sabéis. Por lo tanto, tendremos que seguir el sugerimiento de Sagredo y echar una ojeada al desarrollo del tipo de altar y de impaginado triunfal, tan parecido por él al tipo del retablo, en algunos casos de los mayores entre los innovadores de la manera a la antica. Desde un Antonio da Sangallo el joven, que reserva su atención a un altar capilla ya empezado de un misterioso El Verona, en el Duomo a la Moderna de Orvieto, hasta su atención a los más recientes desarrollos de declinaciones del tipo funerario basado sobre el mausoleo de Halicarnasso, desde la bodega, desde el taller de Raffaello, hasta lo de su discípulo Giulio Romano, hasta intentos de variarlo, combinando los 2 temas, el aparato arquitectónico y la reproducción, la cita del mausoleo del mismo Antonio. Un autor como Baldassarre Peruzzi, mejor conocido en España por los tratados como Baldassar de Siena, desarrolla también el tipo a edícula en arquitecturas efímeras de la época de Leone X, hasta declinaciones que más investen el espacio circunstante en proyectos y en los 2 niveles de la tumba de Papa Adriano VI en Santa María dell'Anima en Roma, de medianos de la tercera década, hasta variar el tipo en proyectos de altares mayores para el moderno en el sentido de a la todesca Duomo de Siena y hasta en una muestra para un órgano para los Gonzaga. Y terminando el recorrido, como un artista como Jacopo Sansovino, que desde las últimas formulaciones entre siglo XV y XVI, quizá en colaboración con Andrea Sansovino en la tumba del cardenal Ascanio Sforza en Santa María del Popolo, y tras ejemplos como el altar Quiñones, por un comitente español, donde está al tanto de las ideas rafaelescas, de la necesidad de recuperar la materialidad, la riqueza material de los antiguos, hasta también, pero al final de su carrera, recuperar declinaciones, digamos, de gusto tardo cuatrocentesco, como por ejemplo en la tumba de Alvise Malipiero en Santa María Maggiore, ahora en la iglesia de la Misericordia. Inicialmente, el desarrollo con, digamos, signos a la antigua, podemos ver que está basado sobre la multiplicación paratáctica de motivos a la antigua
de matriz del siglo XV. Por ejemplo, en el caso del proyecto realizado por Francisco de Baeza y otro, del retablo de Santa Librada y del sepulcro del obispo Fabrique de la segunda década, donde también están acogidos a proceder, más que a citar el modelo de Andrea Breño por el altare Piccolomini, también rasgos como la doble voluta, que ya en aquella época, desde la fachada de Alberti hasta las fachadas romanas de los Sangallos, caracterizaban las iglesias, la nueva fachada de iglesias a la antigua, a menudo que concluían o renovaban templos a la moderna. Lo que ocurre es que en casos siguientes, al comienzo de los años 20, que ven también juntos personajes como Felipe Bigardí, que estaban bien arraigados en en el mundo burgalés, y jóvenes que han completado, ojo, no maturado, sino completado sus formaciones en Italia, porque también hay documentos que han sido publicados que hablan de trabajos de Siloet antes de su estancia en Italia, al lado de su padre, donde en algo que en un vistazo quizá demasiado superficial aparece convencional o ambiguo o inserto, presenta reales novedades, hasta comparado con la península. Por ejemplo, en el retablo mayor de la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, 23 y siguientes, nos encontramos con un detalle, vaya detalle, que según mi opinión hay que atribuir a una invención de Diego de Siloé, que concibe como curvilíneo y que se lanza en el espacio alrededor el paño central de la composición, con un notable proporcionamiento de las figuras humanas en el contexto arquitectónico, que es paralelo a los primeros pensamientos en este sentido de el único que razona así en esas temporadas, como Baldassarre Peruzzi en el proyecto per el Palacio de los Orsini en las ruinas de las termas de Agrippa, con un fronte curvilíneo, y culminara al comienzo de los años 30 con la magna ópera de Palacio Massimo alle Colonne. Y es el mismo Siloé que aún en un espacio muy estrecho y declaradamente a la moderna, es los primeros en España que interpreta el retablo en el sentido más arquitectónico, como definición de espacios, como sobreposición de género, y perdóneme, pero es mi obsesión, digamos, el rigor histórico del lenguaje, ya que el concepto de género o especie de columnas vitruvianos se convierten en orden con las publicaciones de Serlio desde 1537 hacia adelante, recogiendo, digamos, formulaciones que empiezan al final de la segunda década del siglo XVI, desde la carta de Rafael a Leone X sobre la arquitectura, es la primera vez pública, quizá precedida por algunos comentarios del mismo Peruzzi en un manuscrito de arquitectura que se le atribuye por Günther, estoy bastante de acuerdo, conservado en Múnich. Y no podemos dejar aparte el caso de Machuca, que desaparecido el gran retablo de la Catedral de Jaén, no ha dejado el retablo de la sala capitular, al que me he dedicado porque, digamos, desde Chueca, desde Gómez Moreno hasta Chueca y otros maestros de la historiografía española, destacaban como rara esta solución que no parecía coherente con la puesta al día cultural de un Machuca que había vivido en Roma y trabajado y conocido a Rafael y quizá Miguel Ángel.
Y me ha llamado la atención que la progresión en las medidas de los rectángulos de la composición seguía la de puertas antiguas, que están variadas en proyectos, por ejemplo, por el Domo de Siena de Baldassarre Peruzzi. Y como que la más alta de las lecciones del mundo humanístico, que ya no se sigue tanto en estos días, es el del civil coloquios entre amigos y colegas, he proporcionado esta hipótesis a Fernando Marías, que de pronto, acogiéndola, me sugirió mirar también la puerta, la antigua puerta del Castillo Aragonés en Nápoles, que también podría haber sido una fuente para Machuca, sobre todo, del que lo agradezco por supuesto, que ha confirmado esa hipótesis, desde todo, considerando que por el mismo Machuca, otro mediador, podría pasar para imitación del antiguo en un contexto en sí mismo antiquizante como la entrada triunfal precisamente al Castillo Aragonés de Nápoles. Y siguiendo a medianos de la centuria, nos notamos que empieza a pasar algo, en el sentido que la composición general ya no es sencillamente paratáctica, sino que agrupa elementos, llamámoslos unidad compositiva, resaltando, pero mucho más al contiempo, digamos, la organización plástica del conjunto y con un detalle que me parece seguramente importante, y es este. La figura de Cristo, golpeado a la columna, está integrada e pseudoprospecticamente se releva en la composición arquitectónica del conjunto que rodea la escena y que se repite en toda la composición, que en sí misma, frente a ejemplos de altares en la península itálica, está también caracterizada por este impresionante desarrollo en vertical. También un tema compositivo original de la costumbre española. Hasta casos particulares, como por ejemplo el retablo en el Burgo de Osma de la catedral, el retablo mayor de Juan de Juní y Juan Picardo, donde el tema que una convención historiográfica sigue llamando serliana, o más bien palladiana, que en realidad está difundido a partir de Bramante, está insertado en un conjunto donde digamos, la pantalla en la realidad se anima, doblando a alas el tema bramantesco serliano y también siguiendo a utilizar recursos formales más tradicionales como este tipo de arco. Pero también ocurren, digamos, coincidencias, ya que el método de las procedencias formales no tiene que ser idolátrico y dar por descontados conocimientos que no se puede hasta el fondo demostrar. Pero vamos a ver, en el retablo mayor a Toledo, en la iglesia de San Román, de medianos de siglo, ocurre otro detalle. El tejido dórico está intersecado en las esquinas por un orden, ya lo podemos llamar así, mayor. Correspondiendo a esta formulación del principio compositivo de la intersección de los órdenes, formulado a partir de Baldassarre Peruzzi en el proyecto y ejecución de la Sagra de Carpi, alrededor del 1514, seguido por Rafael en el proyecto por la fachada establecida de San Lorenzo a Florencia. Aquí tenéis la primera, esta última declinación, aquí la primera, y que, como todos sabéis,
culmina en el tipo de fachada que se ha denominado a lo largo del final de la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea y en el mundo historiográfico como fachada palladiana. Hasta el caso muy particular del que muestro a todos ustedes imágenes convencionales, ya que cuando Joaquín hablaba de ciertos restauros que pretenden ser restauros conceptuales, el éxito es en algunas ocasiones, a dir poco, monstruoso, y según mi opinión eso es lo que ha ocurrido en Baeza. El caso de San Francisco de Baeza, donde el retablo, según mi opinión, es el producto de una verdadera y propia dirección, hoy se diría por un director de película en italiano, regia, ejecutada por parte de Vandelvira, el que casi define preliminarmente, diseña preliminarmente las superficies destinadas a acoger el intervento escultorio y además casi como un relieve del muro, más que como un añadido para ser de la misma materia. O casos como el retablo mayor en la Capilla de los Benaventes, en la iglesia de Santa María de Medina de Rioseco, de Juan de Juní y otros, a donde un injerto más tardío, opinión señalada y que condivido por Fernando Marías, contempla pero también el poner en algo de una suerte de prospettiva rovesciata digamos, la junción entre la parte existente, precisamente según un criterio arquitectónico, muy articulado desde el punto de vista plástico y compositivo. Hasta, por supuesto, que cuando colegas y amigos hablan, comparten conclusiones, hasta una presencia en el retablo de la primera década de la segunda mitad en Gaspar Becerra, el retablo mayor de Astorga, en la catedral, en el que aparece el tema de la testada de la viga, tratado como triglifo muy sencillo, que risale al Miguel Ángel del vestíbulo de la Laurenciana, de la Biblioteca Laurenciana, y que culminara en la extraordinaria declinación de Andrea Palladio en la loggia del Capitaniato. Y hay más. En el caso, según mi opinión, por supuesto, en el caso de Gaspar Becerra, tomar el tema de la edícula como unidad tridimensional y repetirlo variando a la manera romana, a la manera de los tímpanos alternados, desde la arquitectura de la edad de Traiano hasta tiempos más a nosotros vecinos, le porta a animar simultáneamente, en sentido más arquitectónico que escultóreo, la composición de una forma que en aquella fecha no se hacía, a excepción, por supuesto, de Miguel Ángel, en la Italia misma. Por otra parte, este mismo tipo de motivo de matriz miguelangelesca, lo encontramos en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Tafalla, de las últimas 2 décadas, de Juan de Anchieta, también declinado y en forma variada frente al precedente de Gaspar Becerra, y también junto a una articulación, ¿acordáis de la pintura con la que el profesor Barnes empezó su relación? La rara declinación de una pseudo-serliana o bramantesca que empuja hacia adelante y ve los tramos arquitrabados ligeramente retraídos.
y culminando, por supuesto, con el rappel à l'ordre del retablo de El Escorial. Y creo que sea a ese propósito, en esa interpretación reductiva y normativa que lleva el Greco, que como ya había ocurrido con un, digamos, entre antiguo y moderno Rodrigo Gil de Hontañón, tomar a la lección de Vitruvio en sentido libertador y no en sentido normativo. El casi despreciativo vitruvistas con el que el Greco califica a los seguidores de Herrera, creo que tenga que ser con este componente. Aquel el Greco, por supuesto, multiplico las gracias a Joaquín por la campaña reciente de sus fotografías. Por supuesto, el miguelangelismo del que ha hablado Joaquín y que condivido, creo que hay que verlo no solo por la parte de citas puntuales y variadas que nos has enseñado, junta a las de Palladio, que también en la relación de profesor Burns ha sido señalado, pero también en un miguelangelismo que podemos llamar conceptual. A pesar de lo que ha observado el profesor Vercés a propósito de lo añadido posterior, los retablos del Greco tienen una calidad conceptual más, o digamos, junta a aquella de la calidad de detalle escultórico, particular. Vamos a ver, y sin considerar la parte superior. Vamos a ver. Columnas estriadas y, como ocurre en pintura, siempre con énfasis. ¿Qué quiere decir? Cautivar más de una solución parietal delgada la luz. Luego, intersección de tejidos parietales. El menor, que repite el tema difundido por Sierlio, hasta en los partimientos arcuados, por un lado, y cuadrados encima, y cruzado con el ordenamiento mayor corincio. Que encontramos también, perdida la versión original del retablo de El Tavera, en esta rara declinación que podemos remandar al templete y tabernáculo de El Escorial. Pero atención, es un templete despojado progresivamente de todo lo que no es, digamos, vibración arquitectónica de la estructura, en el que se exalta el juego entre el núcleo central, circular, y el núcleo cruciforme, que casi parece empujar para ponerse en evidencia. Con lo cual, las alungadas columnas parecen ser el efecto, digamos, de un conflicto en curso. Lo mismo ocurre aquí, fotográficamente depurado, yo he hecho la dirección, no sería capaz ni hacerlo con una pluma, del retablo mayor en la capilla de San José, con su desarrollo vertical, que en la condición, digamos, original, iba a investir las lunetas de la precedencia arquitectónica. Hasta, ya han citado las referencias, simultáneamente la palladiana, por supuesto, por vía de tratado y quizá de visita personal, pero también Palladio había sacado la
idea claramente desde la Biblioteca Marciana del mismo Sansovino que ya hemos considerado. ¿Cómo se ha visto? En una declinación que no es cita, sino elaboración, en sentido plástico, en el que lo que no ocurre exactamente en los precedentes citados, el arco se desarrolla hasta investir y intersecar las fajas inferiores, los tramos inferiores de la trabeación, hasta resultar casi antes añadido y luego, con deseo de independencia, el templete somital. Y en el caso del retablo de la capilla Ovalle de San Vicente, mártir a Toledo, el elemento sobre el que Joaquín Verges ha puesto la atención, y a pesar del dado, llevaba en todo caso consigo la idea de la superficie de la pintura a, digamos, empujar hacia el alto frente al marco arquitectónico, dejando sin el dado, en todo caso, digamos, una superposición, un conflicto entre elementos. Es en ese sentido que entiendo la relación psíquico-emotiva y casi de transfer entre el Greco y Miguel Ángel como algo más conceptual que basado sobre la repetición de motivos. El caso es conocido, es lo de las tumbas medíceas. Vista desde un punto de vista arquitectónico y no como sumo de obra escultórica y nada más, ¿de qué está conceptualmente hecha las capillas medicea? De un tejido primario en piedra oscura y de un tejido segundo en mármol, que es lo de las tumbas. Y los dos no están entre ellos en relación pacífica, a pesar que están hechos del mismo Miguel Ángel. Pueden ser leídas en versiones opuestas. Es la arquitectura de la tumba que se extiende a las paredes, que intenta empujar y librarse, o es la arquitectura primaria que agota y sofoca de alguna forma la arquitectura menor. Es una concepción de la arquitectura como conflicto, conflicto entre partes, conflicto entre los muros que empuja hacia el exterior y los órdenes arquitectónicos que vinculan de San Pedro. Es la articulación prácticamente de casi la arquitectura original de Miguel Ángel y sus proyectos, la de las fortificaciones florentinas y otras. Es precisamente los que encontramos perdido el original en los retablos laterales de El Tadera, donde la composición no se inserta tranquilamente. Casi el término literario me sale espontáneo en esa ocasión, combate quiere librarse de la organización arquitectónica del conjunto, en detalle, en el intersecar las pilastras, y en sí misma, en articularse en dos partes con el, casi diría, consiguiente adopción del motivo michelangelesco del tímpano troncado. Vamos a ver, algo que puede ser conceptualmente parecido al no acabado de Miguel Ángel en el retablo de Ovalle. Algo que se parece a Miguel Ángel conceptual como una concepción de arquitectura como conflicto entre partes. Algo que caracteriza, como en el caso de Miguel Ángel, la arquitectura como tratamiento que de partes conflictivas y fuertemente contrastadas y empuje hacia el otro. El Greco
transfert, que creo que lo fue, de Miguel Ángel en España, hasta en su carácter, en total autonomía. Creo que se ha sobrevalutado un poco los malos de Palacios Farnés. El problema es que el Greco está en Roma a final de la centuria. Miguel Ángel está en Roma al principio de la centuria. No se aguanta con el Papa porque el Papa tiene necesidad de él, de su arte. Eso al final de la centuria en Roma no ocurría. Y además, digamos, un proceso de españolización. Bueno, son temas que volveremos a encontrar dentro de unas pocas décadas de la muerte del Greco. Gusto individual a la española, citas conceptuales del no acabado, un desarrollo en construcción articulada en planta y desarrollo vertical en el tratamiento de lo espacio, y hasta una exquisita cita muy culta en el detalle. Volvemos al comienzo, a las medidas de Romano. Escribe Sagredo, a propósito del triglifo, pusieron en lugar de triglifo un rétulo abierto. Es lo que hace en la iglesia de Sant'Ivo alla Sapienza Francesco Borromini, hermano en alma y herede desde mi punto de vista psicológico, aunque no lo haya conocido del Greco. Gracias.